Durante mucho tiempo pensé que antes era más feliz. No tenía una razón concreta, no había un hecho específico que pudiera señalar con claridad. Era más bien una sensación difusa, un eco que aparecía cada vez que mi memoria me llevaba a ciertos años de mi vida. En esas imágenes del pasado, todo parecía más bonito, las personas más cercanas, los días más tranquilos, las tardes más largas, como si el tiempo se estirara con generosidad para que yo pudiera disfrutarlo sin prisa. Y yo, en medio de todo eso, me veía mucho más feliz. Era como si la memoria me mostrara una versión idealizada de mí mismo, un reflejo que no coincidía del todo con la realidad, pero que resultaba seductor. Esa idea empezó a crecer dentro de mí, como una sombra que se proyectaba sobre el presente. Miraba mi vida actual y pensaba, ¿por qué ya no puedo sentirme así? Había algo extraño en esa comparación, porque cuanto más recordaba el pasado, más perfecto parecía. Era como si mi memoria hubiera decidido suavizar las aristas, borrar las sombras y dejar solo las luces. Me encontraba atrapado en un juego injusto, comparar un presente real, lleno de matices, con un pasado editado por mi propia mente. Y cuanto más lo hacía, más me convencía de que había perdido algo esencial, como si la felicidad se hubiera quedado atrás, en un lugar al que ya no podía regresar. Ese pensamiento se convirtió en una especie de hábito silencioso. Cada vez que me enfrentaba a un día difícil, mi mente viajaba hacia atrás, buscando refugio en recuerdos que parecían más cálidos, más sencillos, más amables. Y sin darme cuenta, empecé a construir una narrativa en la que el pasado era un paraíso perdido y el presente una versión incompleta de lo que alguna vez tuve. Lo curioso es que esa construcción no estaba hecha de hechos, sino de fragmentos. No recordaba cada detalle de aquellos años, solo ciertas imágenes, una tarde caminando sin prisa, una conversación que me hizo reír, una canción que parecía acompañar cada momento. Esos fragmentos se convirtieron en símbolos, y los símbolos en una historia que me repetía una y otra vez, antes eras más feliz. Y así, poco a poco, la nostalgia empezó a teñir mi percepción. No era solo un recuerdo, era una forma de mirar el presente con ojos cansados, como si lo que vivo ahora nunca pudiera estar a la altura de lo que ya pasó. Esa sensación me acompañaba en silencio, como una melodía que se repite en el fondo, recordándome que alguna vez tuve algo que ahora parece lejano. Un día encontré algo que me hizo cambiar de perspectiva, una conversación antigua. No era importante, apenas unas líneas olvidadas en un rincón de mi memoria digital, pero al leerla algo se movió dentro de mí. Era como abrir una ventana y dejar que entrara un aire distinto, un aire que traía consigo no solo palabras, sino emociones que había olvidado. Recordé cómo me sentía realmente en aquella época, y entonces ocurrió lo inesperado, me di cuenta de que no era tan feliz como creía. También tenía preocupaciones, noches difíciles, inseguridades que me acompañaban como sombras silenciosas. Había momentos en los que deseaba que esa etapa terminara, en los que me repetía a mí mismo, cuando pase todo esto, voy a estar mejor. Incluso recuerdo la sensación de contar los días, como si el futuro fuera un refugio que me esperaba más adelante. Había ansiedad, había cansancio, había dudas que me hacían sentir pequeño frente al mundo. Y sin embargo, años después, mi memoria había convertido aquellos mismos días en una especie de época dorada. Era como si el recuerdo hubiera borrado las grietas y dejado solo la superficie brillante. Fue entonces cuando entendí algo sobre la nostalgia. La memoria no es una grabación perfecta de nuestra vida, es una reconstrucción. Y esa reconstrucción no siempre es fiel, porque selecciona, edita, transforma. Cuando miramos hacia atrás no recordamos absolutamente todo. Recordamos fragmentos, una canción que nos acompañaba en silencio, una fotografía que congeló un instante, una tarde que parecía interminable, una persona que nos hizo sentir comprendidos. Una sensación que se quedó grabada en la piel. Y muchas veces esos fragmentos felices terminan representando toda una época, mientras que los momentos difíciles quedan mucho más lejos, como si hubieran perdido intensidad con el paso del tiempo.
por eso el pasado puede parecer más feliz de lo que realmente fue. No necesariamente porque nos mintamos, sino porque ya no podemos sentir exactamente lo que sentíamos entonces. Podemos recordar el dolor, pero no siempre podemos volver a experimentar su intensidad. Y eso cambia nuestra percepción. La nostalgia suaviza las aristas, convierte las tormentas en lloviznas, transforma los días grises en recuerdos dorados. Y en ese descubrimiento había una lección silenciosa, no era que el pasado hubiera sido perfecto, sino que lo había sobrevivido. Y al sobrevivirlo, mi memoria lo había transformado en algo más amable, más ligero, más fácil de aceptar. Empecé a pensar en todas las veces que había mirado mi presente con tristeza porque lo comparaba con un pasado que nunca existió exactamente como lo imaginaba. Era como si mi memoria hubiera tomado un pincel y, con delicadeza, borrara las sombras de aquellos años, dejando solo los colores brillantes. Y comprendí que estaba cometiendo una injusticia, estaba enfrentando un presente real, lleno de matices, incertidumbres y problemas, contra un pasado editado, pulido y suavizado por el paso del tiempo. El presente tenía problemas, claro. Pero el pasado también los tuvo. La diferencia era que yo ya conocía cómo terminaban los problemas del pasado, y eso hacía que parecieran menos aterradores. Cuando estás viviendo una etapa difícil, no sabes cuánto durará, ni si tendrás la fuerza suficiente para atravesarla. Cada día se siente como un peso, cada duda como un muro, cada miedo como una sombra que no sabes si podrás disipar. Pero cuando ya terminó, puedes mirarla desde lejos y pensar, al final no fue tan malo. Esa distancia convierte lo que alguna vez fue doloroso en algo soportable, incluso en algo que puede recordarse con cierta ternura. Quizá eso es lo que hace que algunas épocas parezcan más felices de lo que realmente fueron. No porque fueran perfectas, sino porque sobrevivimos a ellas. Y al sobrevivirlas, las transformamos en recuerdos que ya no nos hieren, sino que nos acompañan como cicatrices que cuentan una historia. Las cicatrices no duelen como antes, pero siguen ahí, recordándonos que hubo una batalla, que hubo un momento difícil, y que lo superamos. Me di cuenta de que la nostalgia tiene esa capacidad, suavizar lo que fue duro, embellecer lo que fue común, convertir lo que fue rutina en un símbolo de estabilidad. En ese proceso, el pasado se vuelve un refugio, un lugar al que acudimos cuando el presente nos pesa demasiado. Pero ese refugio no siempre es fiel, porque está construido con fragmentos, con pedazos de memoria que seleccionamos sin darnos cuenta. Comprendí entonces que la comparación entre pasado y presente nunca es justa. El pasado es un recuerdo editado, mientras que el presente es una experiencia viva, con todo su peso, con toda su incertidumbre. Y sin embargo, seguimos cayendo en la tentación de mirar hacia atrás y pensar que antes todo era mejor. Esa ilusión puede ser reconfortante, pero también puede ser cruel, porque nos roba la oportunidad de ver la belleza que existe en el ahora. Hoy, cuando siento nostalgia, intento recordar también las partes que no aparecen en las fotografías. Porque las imágenes que guardamos suelen mostrar sonrisas, abrazos, momentos de celebración, pero rara vez capturan las dudas, los miedos, los días malos. Y sin embargo, esos instantes también formaban parte de la historia. Había silencios que pesaban, noches en las que el sueño no llegaba, pensamientos que se repetían como ecos insistentes. Al traerlos de vuelta, no destruyo mis recuerdos, los hago más reales. Ya no necesito pensar que el pasado fue perfecto para quererlo. Puedo aceptar que tuvo momentos maravillosos y momentos difíciles, igual que el presente, igual que probablemente tendrá el futuro. Esa aceptación me libera de la comparación injusta, porque me recuerda que cada etapa de la vida es un tejido de luces y sombras, y que la belleza no está en la perfección, sino en la mezcla. Comprendí que la nostalgia puede engañarnos, pero también puede enseñarnos. Nos muestra que lo que valoramos no siempre es la ausencia de problemas, sino la manera en que los atravesamos. El pasado no era un paraíso sin grietas, era un camino lleno de tropiezos y aprendizajes. Y al recordarlo con honestidad, descubro que lo que realmente me conmueve no es la ilusión de que todo fue fácil,
sino la certeza de que fui capaz de seguir adelante. No necesitas demostrar que antes eras más feliz. A veces simplemente eras diferente. Y esa diferencia no significa pérdida, significa transformación. Porque lo que fuiste te preparó para lo que eres, y lo que eres abrirá paso a lo que aún no conoces. La nostalgia puede hacer que confundamos lo conocido con lo mejor, pero si miramos con atención, descubrimos que cada etapa tiene su propia belleza, incluso cuando no la vemos en el momento. Y entonces entendí que la memoria no es un enemigo, sino un espejo imperfecto. Nos devuelve una imagen parcial, pero esa imagen puede ayudarnos a valorar lo que tenemos ahora. Porque si el pasado se vuelve dorado en el recuerdo, no es porque haya sido perfecto, sino porque aprendimos a sobrevivirlo, a darle sentido, a transformarlo en historia. Y entonces comprendí que la nostalgia no es un enemigo, sino un espejo imperfecto. Nos devuelve una imagen parcial, seleccionada, suavizada, pero esa imagen puede ayudarnos a valorar lo que tenemos ahora. Porque si el pasado se vuelve dorado en el recuerdo, no es porque haya sido perfecto, sino porque aprendimos a sobrevivirlo, a darle sentido, a transformarlo en historia. La memoria, en su manera de reconstruir, nos enseña que lo vivido nunca se conserva intacto. Se convierte en relato, en símbolo, en una especie de mapa emocional que nos guía hacia adelante. Y aunque ese mapa no sea exacto, puede mostrarnos algo esencial, que cada etapa, incluso las más difíciles, tiene un valor que solo descubrimos con el tiempo. Cuando vuelvo a mirar atrás, ya no me pregunto únicamente, ¿por qué antes era tan feliz? Ahora me pregunto también, ¿estoy recordando toda aquella época, o solo las partes que mi memoria decidió conservar? Esa pregunta me abre un espacio de honestidad, me invita a reconocer que el pasado no era mejor, solo está lo suficientemente lejos como para que podamos recordarlo sin sentir todo lo que alguna vez nos dolió. Y en esa distancia hay un regalo, la posibilidad de reconciliarnos con lo que fuimos. Porque aceptar que el pasado tuvo luces y sombras me permite aceptar que el presente también las tiene y que el futuro no será distinto. No necesito que cada etapa sea perfecta para valorarla. Basta con reconocer que cada una me ha transformado, me ha enseñado, me ha dado algo que todavía guardo conmigo. Así, la nostalgia deja de ser un juicio contra el presente y se convierte en un puente. Un puente que conecta lo que fui con lo que soy, y lo que soy con lo que aún puedo llegar a ser. La nostalgia, al final, no es un juicio definitivo sobre nuestra vida, sino una forma de mirar con ojos distintos lo que ya pasó. Esa mirada puede ser engañosa si la usamos para condenar el presente, pero también puede ser valiosa si la entendemos como un recordatorio de lo que hemos atravesado. Porque el pasado no era mejor, simplemente está lo suficientemente lejos como para que podamos recordarlo sin sentir todo lo que alguna vez nos dolió. Cuando vuelvo a esas épocas, me doy cuenta de que lo que más me conmueve no es la ilusión de perfección, sino la certeza de que sobreviví. Que hubo noches largas, días pesados, dudas que parecían interminables, y aún así sigo aquí. Esa constatación me da fuerza, me recuerda que lo que vivo ahora, con sus propias sombras, también será algún día un recuerdo suavizado, un relato que contaré con ternura. Por eso, cuando la nostalgia me visita, ya no la rechazo ni la idealizo. La escucho. La dejo hablar. Me cuenta que hubo momentos hermosos, sí, pero también me recuerda que hubo dificultades. Y en esa mezcla encuentro la verdad, que la vida nunca fue perfecta, pero siempre fue real. Y lo real, con sus luces y sus sombras, es lo que nos transforma. Así que cuando vuelvas a mirar atrás, no te preguntes solamente, ¿por qué antes era tan feliz? Pregúntate también, ¿estoy recordando toda aquella época, o solo las partes que mi memoria decidió conservar? Porque quizá el pasado no era mejor, solo está lo suficientemente lejos para que podamos abrazarlo sin miedo, con la serenidad de quien sabe que ya no duele. Y en ese gesto, la nostalgia deja de ser un peso y se convierte en un regalo, la oportunidad de reconciliarnos con lo que fuimos, de aceptar lo que somos y de abrirnos a lo que aún podemos llegar a ser. Porque cada recuerdo, incluso los más dolorosos,
puede convertirse en una semilla de esperanza. Y cada etapa, incluso las más difíciles, puede enseñarnos que la felicidad no está en repetir lo que ya pasó, sino en aprender a reconocer la belleza de lo que tenemos ahora. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas. Nos vemos la próxima.